Buenas tardes, estamos desde el Hotel Cottage, la Iglesia Evangélica Bautista de Carrasco, dando comienzo a nuestra reunión de este día, así que les saludamos a ustedes allí en sus hogares o donde estén, saludamos a los hermanos y hermanas que nos acompañan hoy y así vamos a dar comienzo a la reunión de este domingo. Vamos a alabar con libertad al Señor, vamos a adorarle, vamos a presentar nuestras vidas en oración delante de Él y a recibir de su palabra. Comenzamos diciendo: al que me ciñe de poder, a Él le tributamos alabanza. Poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder. Alabar el nombre del Señor. Ale, te dije una cosa hoy y no la hice, así que vamos a la primera. Ahora que tenemos más hermanos también por acá, queremos leer juntos este pasaje de la Biblia del Salmo 100 y compartirlo con quienes están en sus casas, que no sé qué tan bien ven la pantalla. Pero vamos a leer juntos entonces, porque de esta manera nos estamos presentando hoy delante del Señor. Amén. Y dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias al Señor, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Qué lindo poder comenzar confesando esta palabra del Señor, que es para vos, para mí, para cada uno de nosotros que le creemos y le alabamos hoy. Amén. Le vamos a decir al Señor que nuestra confianza está toda puesta en Él. Y le pedimos que se levante y que nos salve en este tiempo como lo ha hecho siempre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi
estremecido esté, tú pensarás en mí. No temeré. Lo confesamos así. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo. Segura si está allí en sus manos, porque nuestro Dios es imparable, nuestro Dios es el Todopoderoso. No hay nada que se resista a su poder. Podemos poner nuestra vida, todas nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros sueños, todo en sus manos, porque sabemos que ahí está seguro, y aún sus no serán para bendición para cada uno de nosotros. Este Dios que nos ha acompañado en todo este año tan difícil sigue estando con nosotros, sigue revistiéndonos de su poder. Que no se caiga tu confianza ni mi confianza, porque tiene grande galardón, porque ese Dios es el que ha planeado cosas para vos y para mí, para cada uno que está en su hogar. Si ponemos nuestras vidas en Él, hay esperanza. ¿Lo crees así? Cantamos a este Dios todopoderoso. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Yo sé quién va conmigo, y yo sé quién va conmigo, va por mí como poderoso gigante.
ante el Dios Todopoderoso. Y quien a mis enemigos hace huir. Se llamen como se llamen, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, decilo. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y no tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Confiamos en este Jesús, amén. Todo está en su control. Invitamos a Sergio que esté orando en esta tarde. Dice Isaías capítulo 50, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Cercano está de mí el que salva. ¿Quién contenderá conmigo? He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en el Señor. Ciertamente consolará el Señor a Sión, a nosotros, a su pueblo, al que se acerca. Consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y hallará y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza, como esta, ¿no? Y voces de canto. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Estamos en tu presencia, Señor. Tu Espíritu está en nuestro medio. Oh Cristo, te exaltamos por tu muerte y tu resurrección, que venciste al pecado, venciste a Satanás, venciste la muerte. Somos victoriosos a través tuyo, oh Señor, porque hemos depositado nuestra fe en ti, oh Dios. Y aquí hoy quien está en soledad, que pueda hoy acercarse a tu trono de gracia y que vos lo riegues con tu Espíritu, Señor, para que allí esté brotando, esté germinando esperanza, para que esté germinando fe, para que esté germinando gozo, para que esté germinando alegría en tu nombre, oh Dios. Aquellos que se sienten cansados, débiles, Señor, que los estés fortaleciendo. A los que están buscando trabajo, abrí hoy puertas de labores, de oficios, de profesiones. Aquellos que están en la cama, que están en el lecho, que están en enfermedad, que estés con ellos, Señor. Y en su voluntad, en tu voluntad, levantalos por tu gracia, por tu amor, o dales consuelo y dales fortaleza ahí. Señor, estamos pasando por momentos difíciles, pero vos sos nuestra esperanza. En ningún otro hay esperanza sino en vos, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia que se levanta de punta a punta, de oriente a occidente, de norte a sur, para proclamar el nombre de Cristo. Señor, gracias por el pastor, gracias por cada hermano, cada persona que hoy por hoy se congrega físicamente en este lugar, pero se conecta a través de internet por todo el mundo. Bendecimos sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en la soledad, en el desierto, florece el que está firme en ti, Señor. Porque dice el salmista que el que está en tu palabra y se regocija en tu palabra y en tu presencia, sus raíces van profundas, Señor. Y para ahí está como un huerto porque está verde de estar en tu presencia. Y ya no hay más desierto, y ya no hay más soledad.
porque vos estás, Señor, con esa persona, regando su vida, porque dice Cristo que de su interior correrán ríos de agua viva, y esta es la presencia del Espíritu Santo. Quien hoy esté necesitando de ti en cualquier aspecto, emocional, físico, sentimental, financiero, económico, pedimos, Señor, que tomes las necesidades en este tiempo. Pero más que nada, que hagas tu propósito en cada uno de nosotros en este tiempo. Hacé tu propósito en mujeres y hombres que te siguen y te sirven. Gracias por este tiempo. Quedamos en tus manos de amor, en tus manos de gracia, en tus manos de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Sergio. Pueden tomar asiento. Y voy a invitar a los niños que puedan estar saliendo para su clase. Qué gusto, qué placer decir que hay clase para niños en este día, ¿verdad? Y cuántos hay. Así que, ¿por qué no les damos un aplauso a los niños que hoy han venido? No tengo que correr más atrás. Quería hablar de un tema en esta tarde, la cruz de Cristo y cómo nos conectamos al mensaje de la cruz. Pero voy a empezar haciendo algunas consideraciones. ¿Cuáles son tus motivos de orgullo en la vida? ¿Cuáles son los motivos de orgullo? Hay algunos que son orgullosos porque son orgullosos, ¿no? Y no me digan que los porteños son orgullosos porque eso no es verdad. Mírenme a mí, soy porteño y muy humilde, para que sepan en todas partes del mundo que esa es la pura realidad y verdad, ¿no es cierto? Pero ¿de qué estamos orgullosos? Algunos tienen orgullo por su destreza, por lo que conquista en la vida, en el mundo. Otros son orgullosos por su fortaleza y se dedican a fortalecer y a hacer pesas y a sentirse fuertes. No sé si hay alguno acá que tiene orgullo. David, dicen que David practica mucho ese deporte. Hay otros que logran grandes éxitos en la vida, en los negocios, en las empresas, en lo académico, en su desarrollo personal. Hay otras que son orgullosas de su apariencia, de su físico, de su capacidad para seducir, de su capacidad para conquistar, ¿no es cierto? Hay otros que tal vez tienen orgullos de otro tipo también, por el poder que ejercen, por los logros a ese nivel en la vida. Pero quiere decir, ¿de qué estás orgulloso tú o tenés orgullo? Algunos pueden estar orgullosos de lo que han logrado con sus hijos y hay orgullos válidos, perfectos, ¿no? Hay orgullos sanos también para tener, porque son cosas que uno alcanza y que logra en la vida. ¿Cuál es tu orgullo? ¿De qué estás orgulloso hoy? Si estuviéramos solos, tal vez podríamos hacer un intercambio con la audiencia para preguntar. O si tú estás en internet puedes escribir. ¿Cuál es tu orgullo? ¿De qué te enorgulleces hoy? ¿Qué te llena el corazón? ¿Qué te llena la vida? ¿Qué te llena el ojo en tu vida? Y hay una frase que usa el apóstol Pablo que me resulta llamativa, porque me animo a decir que pocas veces pensamos o sentimos orgullo o nos deleitamos o nos gozamos o nos llena el corazón. Algo que a Pablo le llenaba el corazón, no solamente de alegría, sino hasta de orgullo espiritual, de orgullo personal. Se sentía totalmente acaparado por eso que en él como desprendía o incitaba una pasión en su corazón. Y voy a tomar un texto que se encuentra en 1 Corintios, que es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios y dice así: si alguien ha de gloriarse, ¿qué quiere decir eso? Alguien ha de como jactarse o sentirse contento o orgulloso,
que se gloríe en el Señor. Y hay una frase, un texto del Antiguo Testamento, del profeta Jeremías, que dice así: pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable. Palabras del profeta Jeremías. Y yo me planteo, ¿estoy tan apasionado por Dios? ¿Estoy tan apasionado por el Evangelio? ¿Estoy tan apasionado por la cruz de Cristo, que es lo que más me energiza, lo que más me motiva, lo que más me llena en la vida? Y estaba tratando de entender un poco por qué Pablo dijo eso y por qué a él le daba tanta satisfacción, tanto orgullo, tanta como energía el poder decirse creyente, decirse cristiano y anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Y vamos a entender un poco más lo que pasa en esta carta que Pablo escribió a esta gente en la iglesia de Corintio. Ustedes saben que no hay ninguna iglesia perfecta, ya lo saben, ¿no? Creo que hay algunos que han probado alguna que otra, y esta de Carrasco no es perfecta. Si uno hiciera el ranking, ¿no?, de las más perfectas a las más imperfectas, uno diría, bueno, por ahí abajo de la escala estaría la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque es una iglesia muy complicada, muy complicada. Lean las cartas del apóstol Pablo a Corintio y van a encontrar que era una iglesia muy complicada. Corinto es una ciudad en Grecia, existe todavía, y Pablo, el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, luego de pasar por la ciudad de Atenas, pasó a la ciudad de Corinto. Y en Corinto permaneció unos 18 meses la primera vez, cosa de formar, educar, constituir una iglesia que funcionara bien. Sin embargo, se fue porque siguió con sus compromisos y sus viajes misioneros y tuvo que escribirle por lo menos 2 o 3 cartas. Tenemos 2 en la Biblia y hay una más que sabemos que escribió pero que no está. Y en las cartas, si ustedes la leen, Pablo va a estar tratando de, por eso puso, ¿no? Ahí no usaba Pablo una virome, ¿no?, una vic como usamos nosotros, pero pensando cómo puedo responder a la problemática de esta iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque era una iglesia complicada, había competencia entre las personas, a ver quién era más importante, quién era más sabio, más vivo, quién era más poderoso, quién estaba más dotado. Era complicado porque tenían muchos problemas morales y éticos también, algunos totalmente que nos sorprenderían completamente. Había problemas hasta de, no sé, mala práctica espiritual también, de todo un poco. Era una iglesia muy complicada y muy problemática porque había tantas facciones en la interna que era difícil administrar. Entonces Pablo pensaba en sus cartas, ¿no?, cómo resolver, cómo enseñar, cómo aconsejar a un grupo de personas así. Así que me consuelo pensar que no es mi problema tampoco, sino que es común en las iglesias que uno tengan situaciones complicadas, gente complicada, exigencias, porque nadie queda completamente satisfecho, problemas éticos que hay que resolver, cómo uno resuelve, con qué criterio, con qué sabiduría. Hay muchos problemas en cualquier grupo o iglesia humana y los había en Corintio. Y lo llamativo, después pensé, pero ¿por qué Pablo siguió insistiendo y no tiró la toalla y dijo que se arregle? Porque cuando él no podía estar, enviaba a otros colegas para tratar de ayudar, a llevar un mensaje, a llevar un poco de, mediar un poco en las situaciones, como Timoteo, como Tito y otros obreros que pasaron por la iglesia para tratar de ayudar y resolver. Y comento esto porque no era el único problema que tenía.
Uno de los temas que tenía Pablo, un poco fruto del ambiente y el entorno en el cual venía la gente, era un tema de apetito o de gustos, hasta diría culturales. Y uno de los problemas que tenía era cuestionamientos en cuanto al mensaje que Pablo predicaba. Para algunos, Pablo era como que no predicaba con demasiada elocuencia filosófica como estaban acostumbrados muchos en la cultura griega a escuchar. Le criticaban porque no era tal vez tan buen orador, porque le faltaba un poco más de, ¿no? Para llamar la atención, para atraer, para convencer, porque en la cultura de la época, piensen, estamos ya a la época que Pablo plantó esta iglesia, existía una larga tradición filosófica que venía de los griegos, sumado a varios romanos en el camino, de los más conocidos y célebres que ustedes conocen porque la estudiaron en la escuela o el liceo o en la facultad. Gente como Aristóteles, Platón, por Sócrates, por mencionar algunos. Y distintas escuelas. Cuenta el libro de los Hechos que Pablo, antes de venir a la ciudad de Corinto, pasó por Atenas y se fue al lugar donde se debatían todas las ideas que estaban circulando, donde cada uno podía pararse, comentar, intercambiar y contar si había alguna novedad filosófica, alguna corriente nueva. Y Pablo tuvo la audacia de pararse ahí en el Areópago. Muy bien, gracias. Y ahí hablar y predicar. Y dice que la gente lo escuchaba, pero cuando empezó a hablar acerca de Jesús y acerca de la muerte y sobre todo de la resurrección, ya la gente comenzó a decir, no, bueno, vamos a otra vuelta, te vamos a escuchar. Porque en el pensamiento filosófico griego era más en el plano de las ideas y no tanto en el plano del cuerpo y del físico. Y hablar de resurrección no calzaba con el esquema mental que tenía la gente. Entonces ahí parte del público que Pablo tenía y de los primeros creyentes le exigían más a Pablo, que hable más profundamente, que hable con más sabiduría, que le meta más vuelta filosófica tal vez o más palabras de sabiduría. Y por el otro lado estaban de la congregación aquellos judíos que se habían convertido, pero les chocaba el mensaje de un Cristo, un Mesías que había venido al mundo, que había vivido, pero que terminó crucificado y muerte. Pareciera que fuera un fracaso del proyecto mesiánico, un Cristo que vino anunciando el reino de Dios y termina muerto, crucificado. Es como que en la lógica mesiánica no calzaba esa lógica de Dios, y mucho menos lo que Dios quería hacer a través de un Cristo muerto y resucitado. Entonces eso nos trae un problema, y a Pablo le traía un problema. Por un lado, la exigencia de darle más rosca, más sabiduría al mensaje, y por otro lado, judíos que les costaba comprender la lógica de Dios en la muerte de Cristo. Y pensando en esto, ¿no? ¿Qué problema Pablo? Y Pablo no se apartaba de su fidelidad al Señor, y lo que él había comprendido era el mensaje de la cruz de Cristo. Y a veces podemos estar tentados en nuestra cultura contemporánea, querer diluir el mensaje de la cruz de Cristo y sustituirlo por algo a veces un poco menos ofensivo. Aplicamos de la psicología, de la filosofía contemporánea para tratar de explicar los fenómenos espirituales. Tratamos de hacerlo más llevadero para que no ofenda tanto a la gente, y entonces poder llegar con una palabra que al final no niega, pero no trae a la luz el poder de la cruz de Cristo. Entonces eso me lleva a pensar cuál era la pasión de Pablo por la cruz de Cristo. ¿Por qué
tanta pasión Pablo tenía por la cruz de Cristo? Y también me pregunto, ¿por qué tanto objetamos o objetás al mensaje de la cruz de Cristo? ¿Qué pregunta, no? Se presenta el mensaje y hay muchos que lo rechazan. Hay muchos, aún en medio nuestro, que por ella asisten a la reunión, no han aceptado el mensaje de Cristo y rechazan el mensaje, sobre todo el mensaje de la cruz de Cristo. Puede ser que compartamos la idea que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno, que Dios nos ama, pero entrar más específicamente a entender y a aceptar y recibir el mensaje de la cruz de Cristo resulta complicado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se objeta al mensaje de la cruz de Cristo? Y la contracara sería, ¿por qué Pablo se apasionaba tanto en el mensaje de la cruz de Cristo? Y te pregunto a ti, ¿te entusiasma el mensaje de la cruz de Cristo? ¿Amas a Dios? ¿Agradeces a Dios por el mensaje de la cruz? ¿Qué es lo que tiene el mensaje de la cruz de Cristo que resulta tan atractivo y apasionante? Estamos entrando en Semana Santa. ¿Y Semana Santa de qué se trata? De la cruz, muerte y resurrección de Jesucristo. Es el mensaje central de la Semana Santa. Entonces tenemos que entender y tenemos que descubrir y tenemos que encontrar nuestro punto de contacto con este mensaje de la cruz de Cristo. Y pensaba, ¿por qué Pablo entonces se entusiasmaba tanto con el mensaje de la cruz de Cristo? Y voy a tomar unas palabras, sé que está un poco complicado verlo todo en la pantalla, pero Pablo habla acerca de la misión de Jesús viniendo a la tierra. Y quizás lo que a Pablo le apasionó tanto es la idea que Dios mismo vino del cielo para hacerse hombre y acercarse a nosotros. Es interesante que Pablo dialoga con aquellos que le pedían filosofía, que aquellos que le pedían más sabiduría, más interlocución con las escuelas filosóficas, pero de alguna manera la sabiduría humana tiene limitaciones. La sabiduría humana, la capacidad de pensar, de descubrir, de acumular conocimiento, es un don de Dios, sin duda. Y nos ha nutrido en la vida, en la cultura y en la sociedad, en la historia, de manera impresionante. Y seguimos acumulando conocimiento. Y eso es maravilloso porque refleja la capacidad que Dios nos dio para pensar, para indagar, para descubrir y para pensar. Pero el problema está en que la sabiduría humana tiene un límite. Hay cosas que podemos conocer, descubrir y lograr en cuanto a conocimiento. Pero llega un momento que en la sabiduría humana no logra dar respuesta a planteos más trascendentes, más eternos, más de significado de la vida humana. Y ahí es donde el hombre tal vez llega a un momento en que cae y da vueltas en su propia subjetividad. Cada uno después tiene su filosofía de vida, pero no sabe si está en lo cierto o no. Y no hay manera de demostrar o comprobar. Y por eso la moda hoy en día filosóficamente es que cada uno tenga su propio punto de vista, su filosofía personal, su manera su escala de valores. Y yo pienso eso y yo creo que tengo la verdad y estoy en lo correcto. Sería un poco el planteo cotidiano que cada uno tiene. Y respetamos la opinión de cada uno, pero bueno, navegamos juntos en las distintas opiniones. Me viene a la mente, ¿no? Esta boca es mía, dice mucho el programa, ¿no? Y me parece bien que se opine porque hay opiniones diferentes. Y cuando llegamos a Dios hay 10.000 millones de opiniones de esta boca es mía. Pero Pablo, el apóstol Pablo, descubrió que hay una revelación, un mensaje que viene del cielo hacia el hombre.
La sabiduría busca alcanzar a Dios. Y en la Biblia es al revés. Dios vino al ser humano. Él mismo vino al ser humano para traer una revelación, para mostrarnos algo que de otra manera no podíamos conocer. Y esto es lo que llamamos revelación. Dios es como que abre las cortinas para que tú y yo podamos entender cuál es su mente, su corazón, su propósito. Y entonces dice así, hablando de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimar a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hablando de la actitud de Jesús para venir a la tierra. Nadie le pidió que venga, menos el apóstol Pablo, menos tú y yo. Fue y brotó del mismo corazón de Dios querer venir a la tierra, a hacerse hombre, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso hizo Jesucristo por su propia voluntad. No es que hubo un referéndum y un pedido al cielo que mande un Salvador. Dios mismo mandó a la humanidad a su propio Hijo. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo sumó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que objetás de este mensaje de la cruz? Uno podría pensar al principio, bueno, directamente no creo en Dios, así que chao, se termina la discusión. No creo en Dios, se termina la discusión. Otro podría decir, creo en Dios, pero no se puede saber qué es lo que piensa, cómo opera Dios. Entonces aquí ya aceptamos que está Dios, pero esto que decidió venir al mundo, hacerse hombre, ya cuesta un poco más. Algunos pueden aceptar que en Jesucristo se ve a un hombre, a un superhombre, en cuanto a sus cualidades interiores como ser humano, como persona. Y alguno podría decir es un hijo de Dios o un profeta, como lo puede ser otros hombres grandes que igualaban esa condición de sabio. Otros pueden decir, hasta ahí nada más puedo creer. Pero de ahí a creer que Él murió y resucitó, ya es pegar un salto más. Si yo soy con mentalidad científica, necesitaría ver pruebas que se repiten de una resurrección para establecer una hipótesis de que existe. Me cuesta aceptar de plano lo que me cuenta la historia bíblica. Y ahora estamos entrando en la Pascua, donde podemos revisar, no solamente revisar lo que pasó, sino analizarlo de la perspectiva de los hechos que demuestran por los relatos bíblicos, su confiabilidad, los relatos de las personas que estuvieron presentes y de alguna manera vivieron ese episodio de resurrección, para constatar la fuerza de la convicción que tenían de la verdad que Jesús había resucitado. Y el mismo Pablo fue perseguidor, no creía en nada de esto, hasta que un día tuvo un encuentro personal con Jesús resucitado. Entonces, con esto quiere decir, ¿cuál es tu nivel de objeción al Evangelio y a la cruz de Cristo? Porque acá Pablo está relatando un mensaje que expresa el amor, la iniciativa de Dios de venir al mundo, no solamente para ser alguien y hacer y mostrarnos cómo vivir, sino también para morir en la cruz. Morir como criminal, morir rechazado por la sociedad, sufrir lo que tú y yo sufrimos en la vida cotidiana, lo vivió, lo sufrió Jesús también.
Entonces Dios vino al mundo para vivir nuestra humanidad. Y de golpe Pablo encuentra que eso apasiona. No tenemos un Dios distante, lejano, ajeno, que no conoce, sino un Dios que vino, se hizo hombre, vivió en medio nuestro y vive, que conoce lo que tú estás pensando, que conoce lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás viviendo, los temores, las angustias, los dolores físicos, emocionales, espirituales, las batallas, las luchas espirituales y mentales y emocionales, todas ellas las vivió y las superó Jesús. Por eso Pablo se apasiona por tener un Salvador, un Señor tan maravilloso con quien yo me puedo identificar, con quien yo puedo sentirme a gusto, con quien yo puedo sentir que es mi compañero espiritual de vida, mi luz, mi Señor. Por eso puedo confesar que Jesucristo es mi Señor. Por eso puedo decir que estoy orgulloso del mensaje de la cruz de Cristo, porque Dios vino hacia nosotros, vino hacia mí y viene hacia nosotros. ¿Por qué estás objetando al mensaje de la cruz? No solamente vino Dios, sino que lo que hizo Jesús en la cruz desató una fuerza espiritual poderosa para nuestra vida. Y a esto Pablo también lo entusiasmaba y lo apasionaba. Y voy a leer del capítulo 1, versículo 30. Y quiero decir esto, a Pablo le apasionaba no solamente lo que Dios hizo, sino también lo que hace, porque Dios sigue haciendo algo en nosotros, porque en el mensaje de la cruz hay una fuerza, hay una promesa, hay un poder que se desata en nuestra vida personal. Y Pablo dice así en ese versículo, enumera varias cosas que las vamos a nombrar, porque no hay tanto tiempo para entrar a meditarlas. En primer lugar, dice, Dios nos unió a Cristo y ahora estamos en Cristo. Tú y yo, cuando aceptamos el mensaje de Cristo, cuando aceptamos el mensaje de la cruz, cuando creemos en el Evangelio, renacemos espiritualmente y somos unidos a Cristo. Y o estás en Cristo o no estás en Cristo. Espiritualmente es un hecho. Lo puedes sentir en el corazón o no, pero objetivamente es un hecho. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Y eso nos habla de una unión espiritual con Jesucristo, una unión espiritual a la familia de Dios, una unión espiritual a la nación de Dios, que abarca todos los tiempos, todos los lugares. Tú estás en Cristo. Y es un enorme privilegio estar en Cristo, porque cuando yo estoy en Cristo y estoy unido al Señor, me llega mucha cosa nueva y fresca a mi vida, que si estoy afuera de Cristo no lo puedo recibir. Primero, Pablo usa una palabra. Dice que Cristo se ha hecho sabiduría. Voy a leer el texto y después lo voy a explicar un poco más, así se entiende. Porque dice así el apóstol Pablo, pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Palabras complicadas que no estamos habituados a usar, y las explico. Pero dice Pablo, si estás unido a Cristo, entonces te llega a ti todas estas cosas que son poderosas espiritualmente. Recibimos de Dios y estamos en Dios en su sabiduría. Nos unimos al plan y al proyecto sabio de Dios para nuestra vida en Cristo. Recibimos inclusive sabiduría de lo alto. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídale a Dios.
y tienes derecho en Cristo a recibir sabiduría de Dios. En segundo lugar, dice que somos justificados por Dios. Y esta es una palabra tal vez técnica, pero súper importante, porque en la vida uno de los problemas que tenemos es cómo yo lograr a que Dios me ame, me acepte. ¿Cómo puedo estar yo seguro que Dios me recibe? ¿Cómo puedo estar seguro que mis pecados son perdonados? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que tengo un futuro glorioso celestial? ¿Quién lo puede saber? Y la palabra dice que el que cree en Cristo es justificado. Dios te declara justo, inocente, pecados perdonados, olvidados por Dios, están en tu pasado. Dios te declara limpio, inocente, sin culpa, sin vergüenza, sin cargo. Y esta es la declaración de Dios para aquel que cree en Jesucristo, y es uno de los primeros beneficios. Yo sé que aunque Dios conozca mi vida entera, lo que hice, lo bueno y lo malo, lo que dije, lo bueno y lo malo, mi conducta, mi comportamiento, mis vínculos, mi carácter, todo lo que uno quiera poner en la bolsa y lo desparrama todo delante de Dios, Dios te dice, te perdono, te amo, te acepto, te recibo. Una cosa es vivir en la vida mendigando el perdón y el amor de Dios sin saber si algún día lo voy a lograr. Y otra cosa es, darme cuenta que a pesar de todo, me perdonó. Soy aceptado por Dios, soy amado por Dios. Y Cristo lo hizo en la cruz. El apóstol Pablo, fíjense, ¿por qué no sentir tanto entusiasmo? Era perseguidor de la iglesia. Dios lo llamó, lo perdonó y lo envió como siervo de Jesucristo para anunciar el Evangelio. Y todo lo que había hecho antes, por ahí participar de complots para matar a cristianos, encarcelarlos, hacerles la vida imposible, todo eso quedó, Dios perdonó. Y si Dios perdonó eso, ¿cuánta cosa no te ha perdonado Dios en Cristo? Así que bueno, esa es una primera cosa que Dios hace en tu vida. ¿Cómo no entusiasmarse con el mensaje del Evangelio? ¿Cuánta gente necesita descubrir el mensaje de la cruz para recibir ese perdón y esa paz con Dios y paz en uno mismo? Es el único camino seguro para encontrarlo. En segundo lugar dice que somos santificados. Y santificados también es un término que parece medio religioso, pero básicamente es ser apartados por Dios, ser consagrados o purificados. Y hay una acción que hace Dios en tu carácter y en tu persona de transformación y renovación. Comienza un trabajo en tu ser, en tu interior, en tu carácter. Y ese proceso de purificación lo hace el Espíritu de Dios, quien mora en ti, y a través de la palabra de Dios, porque la palabra te confronta con la verdad de Dios y la verdad de tu vida. Y ese proceso de interacción, de santificación, de purificación, es un trabajo como fino para moldar tu vida, tu carácter y tu persona. ¿Tú vas siendo transformado o sos igual que antes de conocer a Cristo? ¿Qué prueba, no? ¿Sos igual o Dios te ha ido cambiando tu cabeza, tu forma de pensar, tus reacciones, tus valores, tu perspectiva en la vida? ¿Te va cambiando Dios? Porque esa es parte de la herencia en Cristo que recibimos por medio de la cruz. La otra cosa que dice que somos redimidos, que de nuevo es una palabra complicada teológica que se usa menos, ¿no? Hoy en día. Pero la idea en su origen en el Nuevo Testamento se refería a situaciones donde un esclavo era comprado por precio, por plata, y era entonces liberado de su amo y le pertenecía a quien había pagado el precio de su liberación. En un sentido uno pasa de un amo a otro.
Y la Biblia nos habla de que Dios ha pagado el precio de nuestra redención, nuestra liberación. Dios ha pagado el precio para liberarnos. Y la Biblia habla mucho acerca de esto y nos ha liberado de las fuerzas del mal. La Biblia habla que nos ha liberado de la fuerza del diablo. La Biblia nos habla que nos ha liberado del poder y la fuerza del pecado y hasta de la influencia del mundo y la sociedad. Entonces, si tú quieres, puedes vivir en una libertad que Dios consiguió a través de Cristo en la cruz por ti. Y si tú te quedas en esclavitudes en el corazón, en parte es porque quieres quedarte ahí. Hay una decisión que hay que tomar. ¿Me apropio de la liberación que nos da Cristo o me quedo estancado donde estoy? Y Cristo logró esto en la cruz. Hay mucho texto bíblico que no podemos leer. Entonces, recibimos a través de Cristo sabiduría de Dios, recibimos justificación, somos santificados y comienza un proceso de transformación de nuestro ser interior por obra del Espíritu Santo y su palabra. Somos redimidos para vivir en una nueva libertad. ¿Cómo no apasionarse con el mensaje de la cruz? ¿Cómo no prestarle más atención? Entonces, para ir terminando, había algo ahí. La luz de Cristo desata un poder transformador y humanizador en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el poder de Jesús? ¿Y ahora qué? Uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Con todo esto que hemos hablado. Lo primero que te puedo decir es, si no has creído, cree en Jesucristo y en el mensaje de la cruz. Obvio. ¿Qué tenés que hacer? Recibir a Cristo en tu corazón, creer en el mensaje. Decirle, Señor, acá estoy, soy pecador, pero te confieso mis pecados, te confieso mi necesidad de ti. Quiero recibirte en mi corazón. Y si haces una oración así o similar, Cristo la va a honrar y te va a recibir en tu alma. Y tú lo vas a conocer y tú vas a poder decir mi Señor, mi Salvador. En segundo lugar, yo diría, no nos avergoncemos del mensaje de la cruz de Cristo, aunque algunos se ofendan. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Es predicar el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Qué otro mensaje vamos a predicar? No hay otro mensaje. Y si queremos ser fieles a Dios y comunicar algo que es poderoso y útil, tenemos que aprender a comunicar el mensaje de la cruz de Cristo. Para que otras personas puedan entender, se le puedan levantar todas las objeciones que se plantean e invitar a las personas a que crean en el Señor. Sigamos viviendo entonces en el poder transformador de la cruz de Cristo, porque no hay otra fuente de poder y de cambio para la vida. Viviendo en el amor de un Padre que nos ama, que nos abraza, que nos perdona y nos ama. Esa es la base, sentirse amado por Dios nuestro Padre. Todos tenemos necesidad de amor, todos tenemos necesidad de seguridad y todos tenemos que aprender a vivir y disfrutar el amor del Padre que nos llega a través de Jesucristo. Consagrándonos también a los propósitos de Dios para nuestra vida, porque Dios te llamó, te rescató y te reenvía con un propósito en la vida espiritual. ¿Lo conoces? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo en los propósitos de Dios en tu vida? Permitiendo que también su tarea santificadora, hay gente que si yo digo, ¿quieres ser santo? La gente dice, medio aburrido, ¿no? Me parece que mejor no. No es cuestión de ser santulón o hipócrita o santo que está rezando todo el día. Es ser persona espiritual, más humana, que ama más a Dios en su corazón, que ama más a su prójimo como a sí mismo,
que se va reflejando en su corazón, en su diario andar, la persona de Jesucristo que mora en él. Disfrutando entonces del poder liberador de la cruz de Cristo y viviendo en la libertad y la plenitud a la cual fuimos llamados. Y creo que hay mucho que tenemos que aprender a conocer, a disfrutar y a experimentar del poder liberador. Hay algunos que luchan con su carácter, siguen luchando con sus vicios, siguen luchando con sus debilidades, siguen luchando con cuántas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no buscamos liberación en la sangre de Cristo para madurar y crecer y vivir mejor? Bien, hermanos, con esto vamos terminando entonces. Voy a hacer una oración y así nos despedimos de aquellos que nos están siguiendo por internet. Y volver a decir, si tú tienes interés en conocer más de Dios, en entregar tu vida a Cristo, escríbenos si estás allí afuera y si estás aquí, habla conmigo y podemos hablar un poco más de esto. Pero el deseo y el amor del Padre es que seas libre, es que seas santo, es que seas y disfrutes ese amor, esa aceptación y esa justificación que nos viene a través de este mensaje de la cruz de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos, gracias por hablarnos, gracias porque este mensaje realmente, si lo comprendemos y entendemos, nos anima, nos entusiasma, nos motiva a vivir, nos motiva, Señor, a servirte y nos motiva a comunicarlo. Y yo te quiero pedir en esta noche que se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Que si hay alguien aquí que no te conoce, que nunca entregó su vida a ti, lo pueda hacer. Y si alguien nos sigue a través de la transmisión, pueda también tomar esta decisión, hacer esta oración de fe, de confianza, abriendo su corazón a Jesucristo. Padre, bendícenos en esta noche. Inúndanos de tu amor, yo te pido, por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu paz, hoy y por siempre. Y en el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Amén. Entonces nos despedimos y damos gracias a aquellos que nos han seguido en esta transmisión. Dios les bendiga.